Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Culé. Bueno, espero que hayáis tenido un buen domingo. Después de ayer se acabó la Liga, el Barça quedó tercero, campeón de Copa del Rey, el Real Madrid quedó segundo, nada plete. Bueno, cada uno que juzgue qué equipo ha hecho mejor temporada. Yo no lo digo, yo no voy a decir. Para mí creo que si me dan a elegir entre la temporada del Madrid y la del Barça, hasta la semifinal de Champions habría elegido a la del Real Madrid. Pero una vez visto lo que ha pasado al final, pues ya la verdad, ahora me quedo con la del Barça. ¿Qué queréis que os diga? Así que bueno, vamos a hablar de una charla de Twitch que se produjo creo que ayer y que hoy levantan algunos medios de comunicación, donde estuvo Guardiola acompañado de Antonio Cassano, Daniele Adani y Cristian Vieri, entre otros. Y ahí Guardiola comenta una serie de cosas que creo que van a ser interesantes para reforzar algunos de los conceptos que yo he tirado en estos vídeos, que evidentemente, dichos de mi boca, pues se pueden poner en duda. Pues soy un tío enmascarado que no sabéis de dónde vengo, ni cuál es mi formación, ni de dónde vengo, ni qué sé, ni qué no sé, porque no habéis visto mi cara, no tenéis ninguna credencial, soy simplemente el trepamuros del Barça. Y sin embargo, de Guardiola sabéis que es un entrenador importante, potente y que tiene cierta credibilidad como profesional, no como amateur. Yo sería un amateur, la mayoría de youtubers amateurs, y para mí hasta los periodistas son amateurs. Pero cuando hablamos ya de un tipo como Guardiola, estamos hablando de un profesional. No podríamos estar hablando de un tipo que no sabe de qué está hablando cuando se trata de fútbol y cuando se trata del Barça. Bueno, vamos entonces a hablar de lo que ha dicho él de su época de entrenador del Barça, para que entendáis algunas cosas que os ayuden a englobar un poquito mejor el debate cuando hay un problema deportivo, sepáis entender, dividir las responsabilidades entre plantilla y entrenador y no hacer siempre una guerra de que es uno o es el otro, cuando en realidad habitualmente es una conjugación de ambos factores. No son dos factores que chocan entre sí, sino que son dos factores que van juntos. Bueno, dice lo siguiente. Lo primero que ha hablado es de Messi, y decía que lo que más le impacta de Messi, más allá de su calidad, más allá de lo bueno que es la mentalidad que tiene, la psiquis. En este canal yo lo he dicho 1000 veces. Cuando la gente me decía, el Barça tiene un problema de físico, yo decía, ¿y si quizá no es el físico, quizá es un tema más mental lo que le pasa al Barça. Quizá hay un problema de motivación, de cohesión grupal, de una serie de atributos que Paco Seirulo los englobaba en 7 apartados, uno de ellos siendo el físico. Y yo recuerdo mencionároslo a muchos en los vídeos y deciros, tíos, hay 7 factores. Un análisis multivariable, que es lo que también siempre he defendido en este canal. No se puede analizar el Barça o una situación en un mundo como el del fútbol, donde hay tantas variables, agarrando solo una variable y haciendo una inferencia generalista con una sola variable. ¿Es que falla el físico? No, espérate, que hay muchas variables. Analicemos bien la situación antes de decir que es el físico. Bueno, Paco Seirulo dividía en 7 los puntos o los factores o las variables dentro de la preparación de un equipo de fútbol o de cualquier equipo, ¿no? Él decía que esto aplicaba a todos. Uno era el físico, pero es que había otro que era la sociabilidad entre jugadores, hay varios factores, la mentalidad, etc. Bueno, para Guardiola, lo más importante de Messi no es lo bueno que es, sino la mentalidad, lo que tiene en la cabeza. Y fijaros lo que dice, es fortísimo, el más fuerte, más allá de su calidad, es su mentalidad, su cabeza. En 4 años en el Barcelona hicimos muchos partidos en los entrenamientos y no perdió ni uno. Si lo hubiera perdido, se habría ido. Tiene esa mentalidad competitiva. Son 4 o 5 jugadores en la historia que tienen algo distinto. Imaginaos lo que está diciendo de Messi, pero no solo de Messi, porque él cree que coincidió con una serie de jugadores en el Barça que eran increíbles. O sea, un poco como diciendo, yo soy un factor, o sea, él es un factor importante a la hora de determinar, pero es que la plantilla con la que me encontré era la rehostia. Y dice, eran animales competitivos. Aprendí mucho de ellos. Cada 3 días querían ganar, querían ser mejores que sus mismos compañeros. La importancia de los suplentes. Os lo dije en un vídeo. Si hay mucha discrepancia entre suplentes y titulares, el equipo se resiente a nivel competitivo. Los suplentes no son solo importantes para salir a revolucionar. Son importantes porque en los entrenos ponen a prueba a los titulares. Es muy importante tener un equipo compensado. Y yo os lo expliqué, que el equipo estaba descompensado porque había jugadores que en una misma posición tenían una divergencia de calidad de tal magnitud que hacían que el Barça no estuviera optimizado. Por ejemplo,
Junior Firpo y Jordi Alba. Es un clarísimo ejemplo de una de las muchas divergencias que tiene el Barça en la composición de su plantilla y que hay que corregir. Tienes que tener a un suplente que en algún modo le toque la oreja a Jordi Alba. Aunque luego Jordi Alba le gane el puesto, pero le tiene que estar constantemente tocando la oreja. Tiene que tener la ambición de desbancarlo. Y en el Barça eso no pasa porque hay jugadores que ni tienen la mentalidad ni tienen la capacidad técnica para superar a ciertos jugadores que se ganan la titularidad. Dice Guardiola: tuve suerte por tener al mejor de todos los tiempos, en referencia obviamente a Messi. Y, atención, y 7 u 8 jugadores de la academia, de la Masía, con la edad correcta, 24, 25 y 26 años. ¿Os suena este análisis de alguien? ¿Os suena? Porque ahora lo escucháis de Guardiola y decís, hostia, claro, tiene lógica, pero ¿no suena a alguien que en este canal os dividió la plantilla por edades y la dividió de 18 a 23, de 24 a 28 y de 28 a 33? Y os dije, el Barça tiene el 56% de la plantilla por debajo de los 23 años. Tiene el 26% por encima y solo el 16% está en la edad óptima. Sin embargo, aquí Guardiola dice que de sus titulares había 7 u 8 que estaban entre 24, 25 y 26, que dice con la edad, comillas, correcta. Correcta. Bueno, solo os lo tengo que decir justamente para que tengáis en cuenta que el factor edad, no de la media solo, de la composición, es otro factor. Fijaros, algunos me decís, es que el Spider dice que no tenemos plantilla. Algunos insisten diciendo, es que el Spider se cree que el Elche tiene mejor, el Eibar tiene mejor plantilla que el Barça. Yo nunca he dicho esto. Yo he dicho que el Barça, y la frase que más he usado, es que el Barça está descompensado y es una plantilla Frankenstein. ¿Por qué es Frankenstein? Un factor, mucha divergencia entre titulares y suplentes. Primer error de la composición de la plantilla. Factor 2, un error de composición de edades. Hay mucho joven, con mucho futuro, muy pocos jugadores en la edad de liderazgo y de hambre, que es entre los 24 y los 28, y un exceso de veteranos que son titulares. Esto es una plantilla descompensada. Bueno, oye, si no estáis viendo ya un poco que Guardiola os lo está indicando aquí con sus palabras, teníamos suplentes que querían robarle el puesto a los titulares. Teníamos jugadores, 7 u 8 de los titulares en la franja, entre 24, 25 y 26, que eran buenísimos, pero en esa franja de edad. Claro, tú vas analizando la plantilla en base a estos parámetros. Pones varios parámetros encima de la mesa. Luego pones otros parámetros más difíciles de calcular, que es la incidencia que tiene un Jordi Alba en su central más directo, en el extremo más directo y en el interior más directo y en el pivote, porque él habitualmente se va a coordinar con estos jugadores la mayoría del tiempo. ¿Cuál es su incidencia? ¿Cómo responde Jordi Alba cuando está Dembélé y cómo responde cuando está Trincao? ¿Se potencian o se disminuyen o quedan neutros? Bueno, pues esto también se analiza. Esto se analiza con datos. Y ahí ves si Alba se optimiza con los jugadores de su entorno. Si Lenglet se optimiza con los jugadores de su entorno o no se optimiza. Es cómo Lenglet le afecta a Jordi Alba y cómo Jordi Alba le afecta a Lenglet. Cómo Jordi Alba le afecta a De Jong, que está en el pivote, o a Busquets, y cómo Busquets le afecta a Jordi Alba. Y luego también a Lenglet. Y así se hace todo un entramado de datos para que tú puedas entender cómo cada jugador se impacta al resto. Cómo impacta a él solo directamente, pero luego cómo impacta a los demás y cómo los demás le impactan a él. Nueva forma de medir si una plantilla está bien hecha o está mal hecha. Bueno, esto para que veáis un poco todo el trabajo que hay que hacer para analizar, porque si no, en realidad estáis escuchando análisis de datos de gente que no hace un trabajo realmente exhaustivo. Es un trabajo de vago, o sea, de encuentro un datito y de ahí te tiro toda una argumentación y vamos, me tiro horas hablando. No, en lugar de haberte tirado tantas horas hablando de un dato que explica muy poco, haber buscado más información para poder explicar un poco mejor la situación, porque igual te llevas una sorpresa. Igual te llevas una sorpresa y te das cuenta de que efectivamente la plantilla del Barça no está compensada. Dice, luego, Guardiola sigue, luego contábamos con extranjeros fortísimos como Eto'o. Todos ellos coincidieron en el momento perfecto. Las estrellas permitieron que eso durara 4 años. Es extraordinario. Jugaban las finales como un amistoso.
Y luego dice que eran grandes amigos y cada uno que entendía bien su papel y que todos sabían que, bueno, que Messi era el mejor, pero luego había otros o 6 o 7 que eran fuertes y otros que sabían que no jugaban porque los demás eran más fuertes. Bueno, de Mascherano decía que su humildad era lo que más le interesaba y decía que aceptaba jugar de central defensivo pese a ser de los mejores centrocampistas centrales del mundo. Y atención a lo que dice de Sergi Busquets, para que entendáis el tema también que se ha dicho en este canal. Ya sé que tengo un vídeo, que lo buscáis en el buscador si queréis, que digo menos huevos y más cerebro, porque la gente dice, hay que ponerle huevos, hay que ponerle huevos. No, 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 no. El ADN Barça no es cuestión de huevos, es cuestión de cerebro, es cuestión de inteligencia, es cuestión de ser más listo que el rival, no de ser más fuerte, más rápido y más chulo. Nunca, eso no es lo que llevó al Barça a ser grande. El Barça no tenía ni a los más chulos, ni a los más fuertes, ni a los más rápidos, ni a los más nada de estos atributos. El Barça tenía a los más técnicos y a los más inteligentes, a los más pillos, a los más listos, a los que mejor interpretaban el juego. Eso es el ADN Barça. Eso es lo que estamos reclamando. No podemos estar diciendo que somos cruyffistas, que somos guardiolistas y luego decir más huevos, la casta del Madrid, más huevos. ¿Pero qué dices? Pero esto es ya tergiversar. Tú tienes o sea, estás tergiversándolo todo. Claro, es normal. Si tú dices esto y hay gente que llega al poder del Barça, voy a instaurar el ADN Barça, más huevos. Y dices, no, tío, eso no es el ADN Barça, eso es otra cosa. Eso no es el ADN Barça. El ADN Barça es inteligencia, colega. Para empezar es inteligencia, técnica, entender, anticipación mental. Pedri tiene muchos atributos del ADN Barça. ¿Por qué? Porque siendo un chaval débil físicamente en relación a otros jugadores, oye, roba un montón de balones. ¿Cómo coño lo hace? Porque el tío está en el lugar correcto. Porque el tío ya se ha posicionado. Porque el tío cuando ve la pelota que está en ciertas áreas del campo, él ya se va a ciertas zonas para llegar antes porque ya intuye por dónde va a ir la cosa. Porque tiene inteligencia. Porque sabe leer el partido como un ajedrecista que intuye los pasos del rival, las 4 jugadas que se vienen en base a cómo empieza iniciando la jugada del rival. Y dice, esto acaba aquí o acaba allá, porque ya lo intuyo, porque ya veo por dónde van. Ya veo cómo se están moviendo todos. Tienen esa especie de radar que detectan las cosas. Bueno, pues esto es lo que dice de Busquets Josep Guardiola. Dice, Busquets es muy inteligente, lo entiende todo, no tiene mucha fuerza física, pero es su inteligencia. Si sobrevives 10 años en el Barcelona, debes ser fuerte. Si no te quitan el puesto. No se refiere a fuerte físicamente, se refiere a fuerte mentalmente. O sea, la fuerza de Busquets nunca ha radicado en sus piernas. Y son 2 palillos, tío. Busquets no es un tío rápido ni que corra. ¿Cómo ha podido ser uno de los mejores mediocentros del mundo durante, más de una década? ¿Por qué? Porque tiene un cerebro de la hostia. ¿Y qué significa esto? Que si Busquets tiene alrededor la configuración correcta de equipo, Busquets te puede rendir 2 o 3 años más, yo creo que sin ningún tipo de problema, porque no depende de su físico. Depende de su cabeza. Los jugadores que dependen de su cabeza son más longevos que los jugadores que dependen de su físico. Porque el jugador que depende de su físico tiene mucho más desgaste en las articulaciones, en la musculatura, en todo. En cambio, en las lesiones, en cambio, un jugador como Busquets, como no depende del físico, no tiene un desgaste superlativo. Por eso Busquets, en general, también ha jugado muchos partidos en su carrera, porque no tiene desgaste. Porque aun cuando la veis que parece que... Hostia, ¿cómo? Es una escombra cuando estaba en su mejor momento. Ya, pero es que corría la mitad que Turella ya. Porque estaba mucho mejor posicionado. Y dices, ¿pero cómo le ha podido quitar este tío el puesto a un chaval que parecía un boxeador del peso pesado? Y que además era técnicamente bueno, porque Turella ya malo precisamente no era. Bueno, porque es que era más inteligente que Turella ya, en lo que se refiere al fútbol. Bueno, esto es muy importante. Son palabras que me parecen súper interesantes de Guardiola, que espero que os ayuden a no comeros cualquier discurso que venga con un análisis superficial de una variable. Este dato dice esto, no. Este dato dice esto, no. Este dato puede que diga esto o puede que diga otra cosa. Puede que diga otra cosa. Bueno, para que veáis que el Barça, cuando veáis un poco la plantilla del Barça, recordar que tenéis que ver, para mí, como yo haría el análisis, discrepancia entre titulares y suplentes. Hay mucha, hay poca, ¿cómo la medimos? Intentar entender a nivel cualitativo cómo se distingue el equipo titular del suplente. Luego un tema de edades. Sí, lo siento, hay que mirar el carnet de identidad para esto. Sí, claro que hay que hacerlo. Porque no es lo mismo tener un equipo donde todos tienen 33 años que tener un equipo donde todos tengan 18.
O que todos tengan 25. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y esto no es que Guardiola, estos datos que da Guardiola, de que tenían jugadores en la edad correcta, 24, 25, 26 años, Guardiola no lo dice porque dio la casualidad que ganamos con jugadores de esta edad. No, porque estadísticamente ya se sabe, y a nivel biológico, que esta es una edad muy óptima para la práctica del fútbol. En cuanto a madurez y en cuanto a físico. Se juntan, se conjugan madurez con físico en su momento óptimo en esta franja de edad. ¿Significa que todos los jugadores van a ser buenísimos a esta edad? No. Puede haber un jugador que con 32 años la rompa mejor que cuando tenía 26. Sí, ha pasado. Pero estos son casos, pero no hagamos la norma de las excepciones. Que en los debates aquí con vosotros me encuentro a muchos que buscáis excepciones para criticar una norma. Cuando encontráis una excepción, no estáis rompiendo la norma, la estáis confirmando. La excepción que confirma la regla. Esto lo habéis escuchado, ¿verdad? Bueno, si queréis romper la norma, tenéis que llegar y decir, acabo de encontrar en la historia del fútbol 100.000 casos donde en realidad uno es mejor con 32 que con 26. Bueno, entonces ahí tendríamos un debate. Bueno, vamos a ver, vamos entonces a analizar realmente cuál es. Pero es que este análisis ya se ha hecho. Y ya se sabe que la franja de edad óptima son 24, 25, 26, 27 y 28. Y mira que Guardiola no llega ni a 28 siquiera aquí, que es donde llegaba yo. Y quizá ahora, porque los jugadores son más profesionales y se cuidan más, quizá podríamos decir que podríamos llevarlo a 29, 30. Y no quedarnos tan... Y también algunos son más precoces. Quizá ahora la edad óptima... quizá en la época de Guardiola jugador, o quizá, sí, parece que sería 24-28, pero es posible que estemos hablando ya de 22-30. Quizá estamos ampliando la franja y se está ensanchando un poquito. Podría estar pasando esto, no lo sé, habría que revisar los datos. Pero en principio, donde sí no puedes pifiar es entre 24 y 28, que es la edad óptima. Ahí no pifias. Bueno, estas son las palabras de Josep Guardiola que hizo en esta charla de Twitch. Evidentemente, escuchar a Guardiola siempre es un placer. Yo, que sepáis que muchas de estas cosas, ya sabéis que tengo 49 tacos. He visto muchas plantillas del Barça y he visto muchas tertulias y debates. Escuché mucho a Cruyff en su momento, he escuchado mucho a Guardiola en su momento, he escuchado a otros entrenadores y he adoptado lo que sería la base del cruyffismo, la tengo muy interiorizada. Y a mí nadie me va a desviar del camino, ni siquiera los resultados negativos me van a desviar. O sea, es decir, a mí nunca me escucharéis decir que hay que echarle cojones, que el Barça necesita más cojones. A mí siempre me oiréis decir que el Barça necesita más inteligencia, pero no cojones. Necesita más astucia. Necesita más entendimiento del juego. Necesita mejores automatismos. Necesita jugadores técnicos. A mí nunca me oiréis decir necesita jugadores fuertes ni más rápidos, porque yo lo que quiero que vaya rápido es el balón, no el jugador. Yo no quiero velocistas. Yo quiero tíos que muevan el balón a una velocidad de brutal y que sepan dónde colocarse en cada momento para estar en posiciones ventajosas como equipo, para tener mucho el balón y crear peligro. Y esto se consigue solo con inteligencia, no con huevos. Lo siento, ya sé que hay muchos que estaréis en contra, pero si estáis en contra de la inteligencia, si ponéis por delante los huevos a la inteligencia, que sepáis que no sois cruyffistas ni guardiolistas. Esto lo tenéis que tener claro, porque no aboga a eso. La filosofía cruyffista guardiolista no aboga por cojones, aboga por inteligencia. No le escucharéis nunca a Guardiola hablar de tal jugador porque tenía unos huevos. No, ¿qué dice de Messi? Mentalidad. No habla de físico, ni de piernas, ni de técnica siquiera. De su mentalidad ganadora. De Busquets no habla de físico, habla de su inteligencia. Entonces, cuidado con los discursos, porque a veces, claro, cuando las cosas vienen torcidas, es fácil desviarse de la creencia que tiene uno, si es que no la tiene muy afianzada. Pero hombre, a mí con mi edad, habiendo vivido el cruyffismo de pe a pa, porque yo lo viví de pe a pa, y habiendo vivido el guardiolismo de pe a pa también, porque lo viví de pe a pa, y encima, conociendo bien el cruyffismo, porque lo había vivido de pe a pa, hombre, a mí no me van a hacer cambiar tan rápido, empezar a decir chorradas como que no, es que el cruyffismo y el guardiolismo no funciona, ya no sirve, porque el fútbol ha cambiado. No, el fútbol no ha cambiado en ese sentido. El más inteligente gana. Es así, el más inteligente gana. La inteligencia es mucho más potente que la fuerza física. De siempre. Está demostradísimo en la historia. Si no, mirar que los grandes dictadores, los grandes emperadores, ninguno era fuerte. Todos eran enanitos. Pero eran muy inteligentes. Es verdad que llevaron su inteligencia por el camino equivocado, pero eran muy inteligentes. ¿Qué se le va a hacer? Ahora, chavales, os vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Sparkule. ¡Hasta luego!